poder recuperarse. Paula Newton, CNN, en Manowar, Abaco. Ya está con nosotros Carolina Vera, investigadora especializada en clima y atmósfera. Gracias por acompañarnos. Carolina, para empezar, ¿qué es un huracán? Un huracán es un centro de baja presión, similares a los que podemos experimentar en las zonas extratropicales, pero tiene una característica que es que se mueve sobre aguas muy calientes. Entonces, si arriba de los 27 grados está la temperatura superficial del mar, ese ciclón, ese centro de baja presión, se puede convertir en una tormenta tropical, en un huracán, debido a esa hornalla que tiene por abajo, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre una tormenta tropical y un huracán? Esencialmente se mide por la intensidad de los vientos en superficie y hay unas distintas escalas que van determinando esos niveles de esas categorías. Pero está claro que si ya uno empieza a aparecer, tiene un nombre, aunque sea de unas categorías bajas, ya es de importancia. ¿Y cómo cambia de categoría? ¿Qué tiene que pasar para que un huracán suba de categoría 1 a 2 o a 5? ¿Y si hay, cuál es la categoría más alta? La 5. La 5. Y esencialmente son las diferencias de velocidad. Pero es la velocidad de los vientos. Claro, los vientos en superficie se van midiendo, información satelital, aviones, hay observaciones de todo tipo. Pero algo que me está preocupando, y también a los investigadores nos preocupa, es que se piensa que el lugar de mayor impacto está cuando el huracán toca tierra, el centro, y no, toda la zona que lo rodea es muy peligrosa y ahora, si bien no va a tocar tierra, están pronosticadas marejadas, es decir, aumentos del nivel del mar por culpa del huracán, vientos intensos, lluvias intensas, y entonces esa peligrosidad hay que tenerla en cuenta igual. Tenemos registro del peligro cuando toca tierra por el impacto que provoca, casas destrozadas, familias que tardan mucho tiempo en recuperar lo que perdieron, pero lo que usted está diciendo es que no solamente eso hay que registrar, sino lo que pasa incluso en el mar. No, claro, no, porque esto es un centro que se va moviendo, ¿no? Entonces, que no toque tierra el corazón de este huracán no quiere decir que el entorno no sea peligroso. Y eso hay investigaciones que muestran que la NOAA, por ejemplo, es la agencia de Estados Unidos, lanza gráficos donde se ve por dónde va a ir como el centro. Y muestran como un cono de influencia. Y el cono también es peligroso. Claro, y se está percibiendo como que es menos peligroso. Y la gente entonces tarda en tomar recaudos. Por eso estoy preocupada por ese tema, para que todo ese cono que se ven en los gráficos es una zona de peligrosidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del ojo del huracán? Es el centro. El centro de baja presión, que se produce un fenómeno muy interesante, físico, ¿no? Porque donde es de relativa calma. ¿Por qué? Porque circula alrededor el aire, ¿no? Como si fuera esta fuerza centrífuga cuando uno da vueltas con el... Sí, un revuelve... Una taza. ¿Qué pasa? Se baja el centro, ¿no? Bueno, eso mismo pasa en el huracán. Y entonces ahí, cuando desciende el aire, no hay nubes, porque se seca. Y entonces se forma, pero uno se corre un poquito, ya el aire asciende, fuertes movimientos ascendentes que son los que hacen llover. ¿Cuándo y cómo se puede prever un huracán? El huracán, los pronósticos se hacen con varios días de anticipación y realmente la precisión con la que se está realizando ha mejorado mucho. Muchas veces, ahora ya los rangos de incertidumbre se han reducido porque está Estados Unidos, que tiene sistemas de observación como son los aviones, información satelital. Realmente esa anticipación está. El problema es qué planes de contingencia disparan, ¿no? Claro, una cosa es lo que se puede prever y otra cosa es lo que se puede evitar. Respecto de las categorías, ¿también se puede prever que va a tocar tal ciudad en categoría 5 o como categoría 5 que va a bajar a 4, a 3? Sí, ya los pronósticos incorporan eso. Pero no es tanto lo de evitar, sino que la incertidumbre es cómo se actúa. Y ahí varía mucho por el país que sea impactado, ¿no? Incluso también puede variar entre estados del mismo país. Exactamente. Sí, es muy local, porque los desastres grandes, en el fondo, son desastres locales y depende mucho cómo la comunidad impactada reacciona, se anticipa. ¿Y qué requisitos fundamentales debe tener la precaución, la preparación para un huracán? Cualquier fenómeno
meteorológico, climático, que tenga un alto impacto, una tormenta de granizo. Es que antes uno ya tiene que saber lo que tiene que hacer. Entonces, cuando se dispara la alerta, en Estados Unidos está muy organizado, en otros países, Haití, en otros países de Centroamérica quizás que no tienen sistemas. Mismo que ha pasado. Pasa que cuando ya te pasa por arriba, es medio como inevitable, digamos que no puedas frenar ese impacto. Pero en algunos lugares donde no se disparan las acciones con tiempo, se producen desastres que podrían ser evitables. Claro. Ese es el problema. Sonaría lógico, y hablo desde el más profundo desconocimiento, que un huracán arranque en categoría 5 y termine en 2, que la furia la desate al principio y que después vaya amainando como consecuencia justamente de la descarga anterior. Sé que no es así, por eso quiero que explique por qué un huracán puede bajar de 5 a 4 y subir de 2 a 3, por ejemplo. Nace como un centro de baja presión que se va desplazando de este a oeste, y cuando entra entonces al Mar Caribe esa tormenta, ese sistema, va a depender su intensificación de las condiciones de la temperatura de la superficie del mar. Mientras se mueva sobre el mar caliente, ahí va a tener esa energía. Cuando se debilita, cuando entra a continente o cuando se mueve hacia el norte y el agua empieza a disminuir su temperatura. Cuando va hacia el norte, ahí empieza a aflojar. Porque el agua empieza, mientras está el agua arriba de los 27 grados, 26 claro. y medio, ahí el agua caliente le da potencia, le da energía. Más lluvia, más vientos intensos. Cuando se va hacia el norte, el agua ya empieza a ser un factor secundario, pero lo sigue siendo, pero empiezan a actuar otros factores. Por ejemplo, ahora cuando está pronosticado que entre para Estados Unidos, Canadá, allí otra dinámica de la atmósfera ya de altas latitudes va a empezar a actuar. Por el frío. La tormenta toma otras características medio difíciles de explicar ahora, pero serían más las similares a cómo se desarrollan tormentas en lugares como la Argentina, claro, por ejemplo. Pero afloja, cuando va hacia el norte afloja. Afloja la categoría de huracán, sí. Pero va a seguir siendo una tormenta severa y puede seguir siendo una tormenta severa. Esto de aflojar, por eso yo soy muy cautelosa, claro, porque perfecto. Los vientos... ¿Y la velocidad de qué depende? ¿Puede ser que arranque más rápido, después baje la velocidad, vuelva a recuperar? Sí, la verdad que mientras tenga las condiciones para desarrollarse, puede hasta enlentecerse, pero esta vez pasó algo inédito, y es la primera vez que un huracán de categoría 5 se para, como se paró un día en Bahamas. Y eso está asociado, los investigadores dicen, eso es algo de lo que uno espera en un mundo con un grado de calentamiento global. Entonces, porque el calentamiento global está alterando la actividad de los huracanes, y esa es una. Eso quería preguntarle, si había conexión entre cambio climático y huracanes, y usted me está diciendo que sí, por eso se quedó tanto tiempo en Bahamas. Ese es uno de los aspectos que el cambio climático, el calentamiento global puede estar puede producir un huracán. El huracán no necesita calentamiento claro, global para existir. Pero puede agravarse. Puede agravarse, claro. ¿Por qué? Porque la temperatura de la superficie del mar está más caliente. Claro. Ahora tenemos un grado más. Entonces, hay más posibilidad de evaporar. Entonces, más intensidad de la lluvia, que se mueva más lento, inclusive pararse, y que lleguen más hacia el norte también, por el tema de que está agua más caliente. ¿Hipótesis posible de por qué se quedó tanto tiempo en Bahamas provocando los destrozos que provocó? No es solo una hipótesis, sino que se están detectando estos cambios en las observaciones, y también se realizan simulaciones con modelos matemáticos. Cuando se habla de temporada de huracanes, ¿cuál es el contexto propicio para hablar en espacio y tiempo de una temporada de huracanes? Es que la temporada está dada por, de nuevo, el ciclo anual de la temperatura de la superficie del mar. Sí. Entonces, no importa cuántos grados tengamos en la playa, sino el mar. En el medio, uno ve una mapa de la temperatura de la superficie del mar, y es como una pileta de agua caliente que se forma en el Caribe, que tiene la mayor extensión de agua caliente en esta época, a partir de septiembre, octubre. Y eso es, digamos, un contexto necesario, natural, y después, ahora con el asterisco, el agregado del calentamiento global, ¿puede ser todavía más grave? Claro. Hay otro ingrediente, que es la variabilidad natural del clima. Por ejemplo, cuando hay un niño, a pesar de que el agua esté caliente, se altera la circulación del aire sobre el Caribe, y hay una menor
menores condiciones para que se produzcan los huracanes. En cambio, con una niña, por ejemplo, uno debería esperar mayor frecuencia de huracanes en el mismo periodo, ¿no? Y entonces ahí se suma el calentamiento global que genera estas condiciones que mencioné antes. Hay un interjuego. Claro, en este caso el huracán va de sur a norte, Bahamas, Florida, Nueva York, New Jersey, Carolina del Sur y después Canadá. ¿Existe el huracán que hace el recorrido a la inversa, de norte a sur? Sí, en general son muy pocos. Digamos, si uno plotea, ¿no?, dibuja todas las trayectorias de huracanes, ve esto que es típico, ¿no? Desde África, Caribe, y se van hacia el norte, una gran masa. Y después hay otras tormentas que se quedan ahí como al este de Sudamérica, y ha habido muy pocas que van hacia el sur. Pero ha habido una tormenta tropical que se la categorizó como huracán, que llegó hasta, hace unos años atrás, se la llamó Catarina, y llegó hasta la altura más o menos del estado de Santa Catarina, Florianópolis. Sí. Y la última pregunta, ¿por qué se les pone nombre o por qué se ha tomado la decisión de ponerles nombre a los huracanes? Para identificarlos, un problema de comunicación. Claro. Y que al principio se llamaban con nombres masculinos, después se pusieron masculinos y femeninos, pero los estudios también muestran que algunas personas percibían a los que tenían nombre de mujer con menos intensidad. Entonces hay un juego en cómo la comunicación es fundamental porque no hay mucho tiempo para actuar. O sea, cuando tienen menor intensidad se les pone nombre de mujer. No. Es indistinto, claro. Nombre. Pero la comunidad, hay estudios que muestran, es controversial, pero algunos lo muestran, que un huracán con un nombre de mujer era percibido como menos intenso. Y entonces la gente comienza a actuar. Era la percepción de la comunidad. Exactamente. Mire usted. Un placer, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Hasta con criterio sexista terminamos explicando las cosas. Gracias, es muy amable. Bueno. Y más adelante, aquí en el show, estaremos en vivo desde Brasil porque los incendios